En Perspectiva, el clásico periodístico de Radio Mundo, también en Océano FM. De lunes a viernes, de 7 a 9:30, dos propuestas de calidad se unen. Conducen Emiliano Cotelo y Romina Andrioli. En Perspectiva, noticias, análisis y entrevista central. Escucha bien. La agenda política suele estar dominada por choques entre oficialismo y oposición, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos ocupado de ellos? Bueno, resulta que también hay instancias de consenso e incluso de unanimidad. La semana pasada se aprobó por unanimidad en comisión de la Cámara de Representantes un proyecto de ley de la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg que reorganiza las políticas sobre primera infancia, infancia y adolescencia en busca de que sean más eficientes. Y eso es muy importante porque en esa franja de edad se definen las bases para el desarrollo de cada ser humano, pero es un hecho que en esa materia nuestro país arrastra carencias. El acuerdo se logró después de 2 años de negociaciones que la propia Lustenberg llevó adelante con todos los sectores representados en el Parlamento y también con el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dio su aval a la iniciativa. Entre otros aspectos, el texto define una única estrategia nacional para la infancia y la adolescencia, eliminando superposiciones y llegando a abarcar entonces a sectores de la población que hoy quedan fuera del alcance del accionar del Estado, aunque son sectores que lo necesitan. Bueno, ¿en qué consisten estos cambios? ¿Qué mejoras veremos en estas acciones? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la diputada Cristina Lustenberg. Diputada Lustenberg, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a usted, Emiliano, y a la audiencia de esta radio de poner este tema en la agenda pública y no menor con ese preámbulo que hace usted, que nos vean a los políticos poniéndonos de acuerdo en temas estructurales y más si será a veces un tema invisibilizado como el de la infancia y que es un tema que más ni menos hace viable al país hacia adelante. Usted viene trabajando en este tema desde el periodo de gobierno anterior. Presentó el primer proyecto en 2017. Ese texto se archivó en 2019. Bueno, y lo retomó ya en este gobierno a fines de 2021. ¿Por qué? ¿Por qué se llevó tantos meses, tantos años? ¿Por qué se prolongaron estas gestiones? Y bueno, tiene diferentes lecturas, ¿no? En el periodo anterior, primero que es un proyecto de ley que no toca las competencias institucionales, y eso lo hemos revisado con nuestro equipo jurídico de las instituciones que quiere ordenar, pero sí toca el funcionamiento, es un ejemplo de reforma del Estado, ¿no? De reforma del Estado siendo más eficiente desde las necesidades que tienen las familias con niños, niñas y adolescentes, y no precisamente solo de las iniciativas fragmentadas que pueden tener las sectoriales de salud, de educación, de políticas sociales, del INAU. Ya eso de por sí, en un país que tiene un Estado por suerte fuerte, pero que a veces generar cambios con audacia y basado en niveles de eficiencia, de eficacia, de transversalidad, de resolver problemas desde las necesidades de la gente, genera un poco de resistencias. El periodo anterior tuvimos dificultades también internas nuestras en el diseño, en nuestra fuerza política, pero también aprendimos una cosa, que estos proyectos cerca de los años electorales generan dificultades. Entonces, nosotros... Usted misma prefirió esperar, dijo. Preferimos esperar cuando se archivó. Y lo retomamos, tomamos mucho de las observaciones, si usted ve este orden cronológico que lo describió, pero es así, en esta legislatura tomamos observaciones de técnicos, instituciones que nos hicieron con el proyecto anterior, que estaba muy focalizado en primera infancia. Ahí está, esa es una diferencia, ¿no? Al arranque usted ponía el foco en primera infancia, y ahora hablamos de primera infancia, infancia y adolescencia. Exactamente, porque son las 3 etapas de la vida más importantes, cada una tiene sus características y no pueden ir separadas
separadas unas de otras, sabiendo que en la primera infancia, desde el embarazo, es de donde se consolida el 80% de muchas de las cosas, pero la adolescencia es otra etapa importante, la infancia es otra etapa importante. Entonces, al tener más tiempo, logramos este diseño de organización que no es menor, que yo quiero destacar en este proceso. Y a su vez hay cosas que son importantes. La infancia siempre está. Todos los políticos decimos que nos importa la infancia. Ahora, a la hora de asignar recursos y de hacer cambios estructurales que pongan la infancia en el eje de las prioridades del país, ahí es donde tenemos dificultades. Esta vez creo que la superamos y vamos en camino de ello al tener un diálogo. Yo le digo, he tenido diálogos con, como usted decía, con el presidente de la República, haciendo una excelente reunión, con el ex presidente Julio María Sanguinetti en su rol hoy desde el Partido Colorado, con el Partido Nacional, que el lunes pasado fuimos al directorio, con el PERI, con el Partido de la Gente, con el Partido Independiente. O sea, logramos conversar. De hecho tiene, el acuerdo de nuestra bancada, el proyecto lo presentó la bancada del Frente Amplio, de todo el sistema político. Sobre el procedimiento, una pregunta al pasar. ¿Por qué llevó las conversaciones a ese nivel que usted estaba citando, ¿no? Por ejemplo, el propio presidente de la República. ¿Por qué no alcanzaba con negociar con los coordinadores de bancada en el Parlamento? Y porque como le decía, nosotros creemos que esto debe ser una política de Estado. Los poderes en nuestro país tienen independencia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, pero entendemos que esto debe ir al máximo nivel de decisión. La ley lo que hace es que no crea institucionalidad nueva, no, eso hay que dejarlo bien claro, pero ordena y crea un gabinete que debe ser presidido por el presidente de la República. Por eso para nosotros era muy importante hablar con el presidente actual, presidente que tuvo la mayor escucha cuando nosotros le mostramos las dificultades que hoy hay en la ejecución de los recursos. Nosotros hemos apoyado particularmente la bancada del Frente Amplio, los $50 millones al Fondo de Primera Infancia, que ahora en la rendición de cuenta vamos a revisar, y porque es lo que yo les digo, lo que falla es el modelo de diseño de la política pública. Usted está aludiendo a un cambio que hubo en la rendición de cuentas del año pasado. Cuando el Poder Ejecutivo impulsó esa incorporación, ese refuerzo de $50 millones. Y por eso no logra el impacto adecuado desde forma estructural. Nosotros apoyamos el bono crianza, que fue una asignación presupuestal para resolver hogares donde hay niños menores de 3 años y mujeres embarazadas. Se han apoyado cada una de las asignaciones presupuestales que impactan en los hogares con niños. Pero el Uruguay tiene un problema de diseño estructural en cuanto se diseña la política pública, que se diseña desde un Estado compartimentado y con mucha burocracia. Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Creo que es importante que aterricemos esta inquietud, porque tal vez en el oyente que en este momento está siguiendo la entrevista pueda haber, ¿cómo decirlo?, alguna reticencia a creer de que en esta materia se puedan lograr avances reestructurando, ¿no? Como usted decía, haciendo reorganización, reforma del Estado. Veamos, ¿cuáles son algunos de los inconvenientes que hoy tenemos? El Uruguay precisa invertir, porque esto no es gasto, 4 veces más, que es lo que invierten los países más desarrollados que han resuelto de forma estructural los temas de infancia y adolescencia, porque el futuro, los niños no son el futuro, los niños y adolescentes son el presente hoy. Entonces, de verdad que precisamos mucho más de recursos. Ahora, lo primero que requiere esta ley es que el Uruguay también dilapida recursos asignados a partidas que deben impactar en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y hay una fragmentación de recursos. Yo les pongo un ejemplo cotidiano. Sí, a ver. Cualquier familia que tiene un niño con una alteración del desarrollo, por ejemplo, el ejemplo más claro es una familia con un niño con un trastorno del espectro autista, migra entre la burocracia del Estado. Tiene algunas prestaciones que les vienen por el Sistema Nacional Integrado de Salud, otras que le vienen
a través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que debe ser más fuerte, más potente, con servicios mucho más adecuados a las características que tienen las familias que precisan cuidados. Tiene otras prestaciones que vienen por el BPS, por la SAYEC. Entonces, de verdad es tiempo que las familias tienen que dedicar, cada institución que van tienen que empezar de cero. La ley también prevé un sistema de información único. Fíjense que el Uruguay, por suerte, tiene el sistema de trazabilidad del ganado vacuno. Pero hoy no tenemos, pese a los esfuerzos que se vienen haciendo. Miren, se hicieron en el gobierno anterior y se están haciendo en esto. Por eso la ley ya nos demuestra, quienes gobernamos 15 años, que se aumentó el gasto público social, que se hicieron reformas estructurales, que pusieron a la infancia en el eje. Y este gobierno actual, pero no estamos logrando los resultados estructurales, son resultados parciales. Pero usted mencionaba recién un aspecto nomás, el hecho de que la información sobre ese niño al que usted aludía debe ingresarse por varias reparticiones, no alcanza con haberla entrado una vez. Imagínense. Estamos hablando de eso tan elemental. De eso tan elemental en el mundo de hoy, que de verdad no puede haber sistema de información único desde que una mujer está embarazada, que ese niño o niña nazca, y que sepamos toda la trazabilidad, qué prestaciones tiene. El Estado uruguayo tiene que juntar todas las transferencias monetarias e inversiones que se hacen en cada familia. No pueden estar fragmentadas, porque ahí tenemos la superposición de transferencias y de prestaciones y el bache a familias a las cuales no llegamos. ¿Hay familias a las que no se llega directamente? Hay familias a las que no se llega. O sea, familias que necesitaría que recibieran esa asistencia, apoyo del Estado y no la tienen. Y llega cuando un niño vemos que llega al sistema de salud sin vacunas, sin ninguna prestación. Eso lo vivimos a diario. Yo soy médica pediatra de profesión y aunque no estoy ejerciendo ahora, tengo estrecho contacto cómo funciona el sistema de salud. O sea, de verdad, por ejemplo, les pongo otro datos que nos deben interpelar, porque estos datos nos tienen que interpelar y nos tienen que hacer que los políticos en temas estructurales y de desarrollo del país que nos van a ser viables, nos pongamos de acuerdo. Y más en esta etapa que ya gobernamos uno y gobernaron otros. Entonces ya las lecciones están aprendidas. Usted va a mencionar otro tema. ¿Cuál? Y le quiero mencionar, por ejemplo, el problema de que hoy tenemos 157.000 niños de los 800.000 niños que tiene el Uruguay viviendo por debajo de la línea de la pobreza. 157.000. La pobreza medida por ingresos, o sea, hogares que no tienen las necesidades básicas para la alimentación. Fíjense las cifras que el Uruguay tiene de inseguridad alimentaria y de hambre extremadamente altas pese a los esfuerzos que se vienen desarrollando. Tenemos 30.000 niños que viven, Emiliano, en hogares de emergencia habitacional, donde no hay baño, donde el piso es de tierra, donde el material de las paredes y techo es de desecho. Tenemos 7.500 niños donde el Estado uruguayo, a través de educación, organizaciones de la sociedad civil o de salud, detecta alguna situación de maltrato y abuso y las recoge el CIPIAB, pero el Estado repara. No digamos todo lo que tendríamos que prevenir para no llegar a esa situación, porque esos 7.500 niños son la punta del iceberg de muchas más situaciones. El Estado repara un poquito más del 10%, o sea, las detectamos y no las resolvemos. En el caso de abuso y maltrato. Abuso y maltrato. Ajá. Detectamos y después no acompañamos a esos niños con equipos interdisciplinarios. Hoy otro ejemplo, el sistema educativo detecta la edad de 4 y 5 años, niños que tienen alguna alteración del aprendizaje. Una cosa muy buena que se inició en el periodo anterior y se mantiene al día de hoy. ¿Y qué es lo que hacemos? Esos niños no tienen equipos interdisciplinarios, maestras psicopedagogas, especializadas en trastornos del aprendizaje, fonoaudiólogos. Yo le digo como pediatra, un niño que tiene una simple dislalia, yo no les digo un problema más complejo, ¿no? Una simple tartamudez, pasa meses, por a veces no decir años, para acceder a un fonoaudiólogo, un foniatra que podría resolver, como yo resolví con mis hijas, porque tengo acceso, y no puede ser que el gasto bolsillo de nosotros tenga que resolver falencias que hoy, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud en nuestro país invierte casi el 10% del PBI.
No puede ser que un niño que tenga un intento de autoeliminación con 8 años demore 6, 8 meses en acceder a un equipo de salud dental. Remarco la situación dramática, tremenda, a la que acaba de hacer referencia. En nuestro país hay intentos de autoeliminación a los 8 años. ¿En niños pequeños? Sí, hay. Y no solamente hay, sino que después, ¿qué pasa con la respuesta? La respuesta es totalmente lenta. No quiero generalizar, pero es lenta. Y los suicidios o intentos de autoeliminación son la punta del iceberg de temas estructurales que tienen que ver con la ansiedad, con depresión, con otros temas que hoy, no nos olvidemos que también la pandemia visibilizó temas estructurales en la atención y el acceso a la salud mental en 2 poblaciones, los niños, niñas y adolescentes y la población adulta mayor. Y eso requiere de un sistema de salud y con respuestas comunitarias también. Ahora en la rendición de cuentas hay una propuesta de la Universidad de la República, que hay un equipo en nuestro país interdisciplinario que trabaja el comportamiento suicida y ha hecho propuestas muy interesantes que ojalá sean de recibo en esta rendición de cuentas. Pero yo lo que les quiero poner con estos ejemplos es la ineficiencia. Si el Uruguay no resuelve un sistema nacional integrado de cuidados que hay por ley, que funciona, pero funciona de forma parcial, cada una de las personas que vive y que requeriría de un sistema de cuidados más fuerte, fíjense otro ejemplo, para tener autonomía económica las mujeres destinamos 2/3 de nuestro tiempo al trabajo no remunerado. Si una mujer que gana un sueldo mínimo, por ejemplo, en un supermercado, y decide tener un hijo, porque en nuestro país, por suerte, hoy tiene leyes de salud sexual y reproductiva que nos van permitiendo a hombres y mujeres decidir si queremos o no tener hijos, y también el Uruguay, en ese miedo a extinguirnos que tenemos, ha logrado descender, y eso a mí me tocó coordinar en el gobierno anterior y ha tenido continuidad en este gobierno, la estrategia nacional intersectorial de prevención del embarazo adolescente, que funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque organizó el Estado uruguayo en salud, en educación, puso en los programas del área social y permitió que niñas y adolescentes transiten en el sistema educativo y pospongan la maternidad para más adelante. Pero usted iba a considerar una hipótesis, una empleada de un supermercado que decide tener un hijo. Que decide tener un hijo. ¿Qué pasa? Y que gana un sueldo mínimo. Su esposo también trabaja en otro lugar, o su pareja en otro lugar. ¿Ustedes saben lo que significa para esa familia, esa mujer, sobre todo, tener un hijo? Se entierra. De verdad, digo, capaz que la palabra no es la más adecuada para esta audiencia, ¿no? Estoy diciendo que expone su viabilidad laboral, con lo que significa para las mujeres tener autonomía económica, porque no tiene licencias parentales, nos quedamos estancados. O sea, se avanzó las licencias parentales en la administración anterior, pero simple y llanamente seguimos las recomendaciones de la OIT, a lo mínimo que Uruguay venía atrasadísimo hasta el año 2013. Después precisamos licencias parentales más generosas y que intercalen los cuidados también de los varones, porque no nos olvidemos que cada día más tenemos que ir a políticas donde sean afirmativas en cuanto a la igualdad de género vinculado a estos temas y compartida entre hombres y varones. Pero precisamos licencias más largas. Pero después, si esa mujer no dispone de su gasto bolsillo por parte del Estado, hay muy pocos, y reitero, muy pocos centros de educación inicial gratuitos. O sea, tienen que disponerse del gasto bolsillo para esa mujer. Entonces, usted está viendo ahí, por ejemplo, los CAIF. Y bueno, los CAIF u otras modalidades, hogares siempre. Los CAIF no pueden seguir siendo de 4 horas, Emiliano. Por lo menos no de forma universal. Y miren que los CAIF ha sido un ejemplo de política de Estado, que desde el año 88 hasta ahora estamos cumpliendo 35 años de la creación del primer centro CAIF, y han sido muy importantes para el desarrollo de los niños, pero al día de hoy precisamos centros CAIF de 8 horas, precisamos más escuelas de tiempo completo. ¿Por qué la mayoría de las mujeres de los quintiles más altos, nuestros hijos,
van a las escuelas privadas o tenemos recursos, los que decidimos que nuestros hijos van a la escuela pública, entre abuelos o personas que pagamos trabajadores para que nos ayuden con el cuidado de los hijos, porque es incompatible. Uh-huh. Es incompatible tener estos cuidados. Entonces no es hora de que el Estado uruguayo tenga una conjunción público-privado, recursos, ordene el Estado uruguayo en función de las necesidades que tienen las familias y no que sea al revés. Usted ha mencionado en estos minutos varios ejemplos de agujeros que hay en las políticas destinadas a la niñez y la adolescencia. Sectores que necesitarían de apoyos del Estado y no terminan teniéndolos, o los tienen pero de manera insuficiente. También ha hablado de superposiciones. Sí. ¿Un ejemplo de superposiciones? Y ejemplo de superposiciones es que, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que conozco en profundidad, conozco más la de salud, ¿no? Pero la de Desarrollo Social y la del INAU son otras carteras que a lo largo de estos años nos hemos dedicado a estudiarla junto a mi equipo en profundidad. A veces uno tiene un programa y como salud mental no la resuelve el sector salud, tiende a crear un programa de apoyo en salud mental para resolver. El programa Uruguay Crece Contigo, programa que me tocó liderarlo cuando se creó en el año 2012, es un programa maravilloso, Emiliano, de los mejores programas que se han y que se ejecutan en el país. Pero si el programa Uruguay Crece Contigo no es dotado de materialidad, los espacios de coordinación a nivel territorial, y si hay equipos técnicos que hoy son oyentes suyos y están escuchando, saben que por más que logren analizar en la integralidad las familias, si no tienen centros de cuidado para esa familia, una familia usted lo vive con una discapacidad, fíjense todo lo que hay que migrar para que el Estado resuelva algo. Si uno tiene cerca una situación de abuso y maltrato, imagínense todo lo que esas familias tienen que disponer de recursos propios para apoyar a esos niños y familias en eso. Y estoy hablando de todos los quintiles, porque estamos hablando de los quintiles más vulnerables, porque el Uruguay es el país de las desigualdades. Y ese es otro tema que el Uruguay lo tiene que tener claro. Cuando tenemos los promedios nos hacen ver en un país de renta media alta, pero cuando uno desagrega, yo los invito, cuando uno desagrega la mortalidad infantil, que es el indicador más duro de evaluar, ¿no? Porque en infancia hay que tener indicadores más cualitativos, y no el de la muerte, sino cómo se desarrollan los niños, la calidad de los que sobreviven, ¿no? En la zona costera de Montevideo tenemos la mortalidad infantil de Japón, que es el país que mortalidad infantil tiene más baja. Y basta que vayamos a los municipios del cinturón periférico de Montevideo para que veamos que ahí tenemos las inequidades más grandes. Pasamos a tener 10 veces más mortalidad infantil, 20 veces más pobreza, 20 veces más indicadores de fecundidad específica adolescente. O sea, de verdad, el Uruguay, y así pasa a lo largo del interior del país. Las zonas suburbanas tienen indicadores y zonas a veces rurales y suburbanas con características demográficas y de no acceso a servicios de calidad, porque a veces para un niño ir a un liceo a estudiar, ¿tá?, que tiene que tomarse 3 ómnibus o volver de noche, o a veces culpamos a las familias, Emiliano, y sacamos las transferencias monetarias, tema que un día el Uruguay lo va a tener que discutir en profundidad, porque los más castigados son los niños en este caso, y no los adultos, o sea, en este caso. Ahí pone en cuestión una medida que incluso se impulsó en los gobiernos frente amplistas. Una medida que se impulsó y que nunca estuve de acuerdo, porque creo... La de recortar las asignaciones familiares en los casos de alumnos que no concurran con la asiduidad correspondiente a clase. Primero creo que hay que reunificar las transferencias monetarias, porque el Uruguay, con ese mito que tenemos de las transferencias monetarias todas, la TUS, el bono crianza, las asignaciones del plan de equidad, y mire, los incluyo a oyentes especializados, hay una columna que para mí es de las mejores escritas por la economista Ana Balsa, que salió en Búsqueda, que se llama Las políticas de primera infancia en el Uruguay. Ya ahí ella nos
interpela, y acá hay Andrea Vigorito, todo el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas. La infancia en el Uruguay y la adolescencia está sobrediagnosticada. Y esto lo digo sin soberbia, sin desmerecer que siempre hay que seguir estudiando. Acá hace falta más hacer que ya decir y actuar con mayor celeridad. En las asignaciones familiares todas, la suma de todas estas transferencias no llega a ser la cuarta parte de una canasta de alimentación básica que tiene que tener, y otros servicios esenciales como vivienda y vestimenta que debe tener un hogar. O sea, que hay un mito de que la gente vive de las transferencias del Estado. Quizás tenemos que ordenar todas las transferencias, porque estas son las transferencias económicas. Y a veces, al no tener esto, sistemas de información única, no tener eficacia, la ley, ¿sabe otra cosa innovadora, Emiliano? Que enseguida vamos a la ley. Si le parece, vamos a hacer una pausa acá, porque tengo la impresión de que el panorama de diagnóstico está bastante claro, está bastante ejemplificado con estas consideraciones que usted ha hecho. Creo que conviene que ahora nos detengamos en cuáles son las soluciones que usted está proponiendo y que por lo visto recogen además el apoyo de todos los partidos. Ya seguimos, estamos esta mañana en Perspectiva con la diputada Cristina Lustenberg. Estamos conociendo, a propósito del proyecto de ley que ella impulsa y que en los próximos días se aprobará ya en Cámara de Representantes, dedicado a reorganizar las políticas sobre primera infancia, infancia y adolescencia. La agenda política suele estar dominada por controversias, enfrentamiento, oficialismo-oposición, pero también existen temas que generan consenso. Tenemos una buena noticia en ese sentido. La semana pasada, en comisión de la Cámara de Representantes, se votó por unanimidad un proyecto de ley, impulsado por la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg, que reorganiza las políticas sobre primera infancia, infancia y adolescencia. ¿Para qué? Para lograr mayor eficiencia, para que sean más efectivas en sectores de la población que hoy requieren de ese apoyo del Estado y no necesariamente lo están teniendo o lo están teniendo mal. ¿Qué es lo que cambia con este proyecto? Bueno, de eso estamos conversando con Cristina Lustenberg, que es diputada, médica pediatra, fue responsable del área de niñez y adolescencia en ACE entre 2005 y 2011, luego coordinó Uruguay Crece Contigo entre 2012 y 2015 y fue subsecretaria de Salud Pública entre 2015 y 2017. Diputada Lustenberg, que estaba mirando los mensajes de los oyentes, bueno, la mayor parte de ellos, la enorme mayoría, se impresionan positivamente, digamos, de este diagnóstico y de la determinación de actuar, de corregir. Entonces, hablemos de la reorganización que se plantea en el proyecto de ley. En primer término, establece que debe haber una única estrategia nacional de primera infancia, infancia y adolescencia, y agrega que sobre dicho marco de acción se diseñará un plan estratégico nacional con proyección quinquenal que contenga planes operativos anuales, presupuesto por problema unificado y cuadro de mando nacional integral. ¿Podemos explicar un poco mejor este párrafo? Sí, cómo no. Lo que hace la ley es que primero le da prioridad política a los temas de primera infancia, infancia y adolescencia, al máximo nivel. O sea, como explicaba anteriormente, pero si hay oyentes que se van enganchando y escuchando este programa de gran audiencia, no crea institucionalidad nueva, ordena lo que hay con un gabinete coordinado y presidido por el presidente de la República, con las carteras de educación, de salud, de vivienda, del Banco de Previsión Social, está el INAU, está ASIO, las instituciones más grandes que tienen que ver, los ordena y los convoca a generar esta estrategia única, como hablábamos hoy, el diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia en el Uruguay lo tienen las instituciones, hay estudios muy fuertes y de verdad convincentes de cuál es la situación de la infancia hoy. Después lo que hace es que le
ordena lo presupuestal por problema. Es interesante el lugar que le asigna al Ministerio de Economía y Finanzas en esta estructura. Bueno, ¿no? Exactamente. Le da un rol, sobre todo una unidad de coordinación muy importante. En otro lugar le da participación en el gabinete, pero después le da un rol muy importante en una unidad de coordinación al Ministerio de Economía y Finanzas, a la OPP y al INAU por ser el órgano rector. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que estar, porque es el que, con las competencias constitucionales, quien ya esto lo prevé, ¿no? El MEF, las competencias que tiene, es la conducción superior de la política nacional en materia económica, y la coordinación y el contralor de la planificación económica y de su ejecución. Y la OPP también tiene, que es el que elabora los indicadores y también tiene un rol muy importante en las políticas de descentralización, porque esta ley también a ese gabinete nacional le da un rol muy importante a los gobiernos departamentales, donde también se descentraliza y aterriza las políticas nacionales y las políticas departamentales, que en la mayoría de las veces están descoordinadas. A veces uno tiene un plan desarrollado a nivel nacional que no se conjuga. No quiero generalizar, pero esto lo que hace es que ordena de verdad la eficiencia y la eficacia de todo el Estado uruguayo. Entonces, lo que hace es que ordena lo presupuestal por problema. No quiere decir que los niños y los adolescentes sean un problema, pero sí los ordena, ¿da? Viendo cómo de una forma integral. Cómo es qué características tienen los hogares con niños, niñas y adolescentes, y de ahí ordena el presupuesto nacional. Permite evaluar y monitorear en tiempo real. Si yo tengo situaciones, como hoy hablábamos, de emergencia habitacional, no puedo tener mini programitas que en vez de resolver de forma estructural esa situación grave, voy resolviendo de a una o dos situaciones súper emergentes. El viernes me comentaban, Cristina, tenemos para dar un alta a un niño prematuro, con extrema vulnerabilidad, con condiciones tremendas, y cuando va el equipo de enlace del Hospital Pereira Rosell, ese niño vive en una casa de tierra y de chapa. O sea, es un niño que no se puede dar de alta con este frío, porque es un niño que tiene altas chances de morir si va a ese hogar donde tiene el derecho de vivir con su familia. Entonces, lo que hace, otra cosa que hace la ley, es, como tú decías, le da un rol muy importante al Ministerio de Economía y Finanzas, al OPP. En el Ministerio se crea la Unidad de Coordinación, Monitoreo y Evaluación Presupuestal de las Políticas de Primera Infancia, Adolescencia. Exacto, porque ahí va viendo todas las partidas que nosotros diseñamos en un presupuesto nacional o en la rendición de cuentas, hay que evaluarlas y medirlas con mayor eficiencia. Si yo al sistema de salud le doy tal porcentaje del PBI, bueno, hay cosas elementales que hay que resolverlas, y si no se resuelven hay que ver por qué, si es por mala gestión o porque requiere más presupuesto. La ley prevé otro ítem y después hace que cada uno haga lo que tenga que hacer. Claro, porque a ver, si entiendo bien, estamos recorriendo esa estructura que se plantea. El primer nivel es el estratégico, y allí está el gabinete, ¿no? Sí. Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. El segundo nivel es el táctico, y esa responsabilidad es la que recae en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Y por último está el nivel ejecutivo. Sí, bueno, el nivel ejecutivo es claro, es el que, con el diagnóstico que hay, con el análisis presupuestal que se tenga desde esa unidad de coordinación, cada uno haga lo que tenga que hacer. Educación resuelva los temas que son netamente de educación, pero si educación requiere respuestas de salud, bueno, desde esa unidad de coordinación y desde el gabinete, salud le tiene que dar respuesta. Si el Ministerio de Desarrollo Social tiene superposición de recursos o de programas, tiene que dar respuesta. Si tenemos problemas de seguridad alimentaria, bueno, el INDA y determinados programas que vienen por parte de educación los tienen que resolver. Entonces, lo que hace, si vivienda tiene estas situaciones de emergencia, hay que resolverlos. Si tenemos tantas familias con debilidad en acceso a sistemas de cuidados, hay que resolverlas. Cuando ustedes escuchan situaciones de familias que desgarran pidiendo situaciones de colectas y de ayuda para determinadas enfermedades, bueno, hay que ver si esas enfermedades no las debe cubrir el Fondo Nacional de Recursos, o porque hay enfermedades que de verdad hay niños que se salvan porque las familias pueden tener recursos para ir al exterior, quizás son 2 por año, pero esos 2 por año, si hay evidencia de que esos niños
podrían tener resuelto su problema de salud en el centro más especializado, dependerían de una colecta o de las posibilidades económicas que tiene esa familia. No. Si tenemos 150.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza hoy, ¿qué pretendemos que esos niños hagan? Que aprendan, que sean felices, que transiten que después no adhieran a... El otro día una maestra me decía: doctora, estoy haciendo un esfuerzo tremendo con una familia, pero no sé si lo voy a lograr, porque esa familia le pagan 5.000 pesos por día por poner una mesita en un lugar, en esa red de micronarcotráfico, y yo los quiero hacer entender, porque son niños muy inteligentes, niños muy valiosos, que quiero que a través de la educación sea su desarrollo. Pero no entienden que hay una complejidad muy importante, que si no la logramos destrabar, no vamos a poder avanzar, que si solamente nos conformamos, que logramos el avance de un programa que quizás impacta en 300, y yo no digo que esos 300 no sean importantes, un niño, un adolescente, una persona adulta que logra transitar, que logra mejor calidad de vida, ya es valioso. Pero cuando uno diseña políticas públicas, tiene que pensar dónde los dineros y cómo el diseño de la política tiene mayor impacto. Sí, usted alude a algo que muchas veces ocurre en estas instancias como la que se avecina, la de la rendición de cuentas, o bueno, al comienzo del periodo de gobierno cuando se discute el presupuesto, ¿no? Que se festeja, entre comillas, ¿no? Que se consiguieron 30 millones de dólares, 40 millones de dólares para tal programa, ¿no? Todo un logro. No necesariamente eso va a redundar en el uso eficiente de esos recursos, ¿no? Bueno, y es lo que nos ha pasado hasta ahora, sin generalizar, porque yo sería muy soberbia e injusta de mi parte. Yo creo que lo que entendió el sistema político es que requiere de esto, de que los temas estructurales requieren de generosidad, requieren de mucha... porque los políticos... A mí me dijo una vez un político muy experiente: doctor, usted quiere resolver temas estructurales de desarrollo del país y eso no da rédito político. Cuando uno lo eligen rápidamente tiene que buscar temas que permitan ser reelectos. Yo tengo una profesión y creo en este país. Creo que este país puede tener un desarrollo mejor, puede tomar lecciones aprendidas, tenemos una calidad de recursos humanos muy calificados. Hay mucha gente fuera de puesto en este país. Hay mucha gente calificadísima como para poder resolver problemas que tiene el país y a veces no son tenidos en cuenta. Entonces, de verdad que creo que este tema es un ejemplo de cómo el país reforma el Estado más eficiente, tiene sistemas de información único que nos permiten evaluar en tiempo real. La ley también tiene, y antes de terminar, Emiliano, tiene 2 artículos que permiten resolver sistemas de urgencia y de emergencia. O sea, si llega al INAU un oficio de esos 30.000 que tiene el INAU todavía por resolver de oficios, que los oficios son niños con derechos vulnerados, no son trámites así nomás, ¿no? Son situaciones que llegan a través del Poder Judicial a la institución que tiene las competencias de rectoría y de defender a esos niños. Los defensores de oficio, los niños tienen muy pocos defensores de oficio. ¿Y entonces qué es lo que tiene el proyecto, decía usted? El proyecto lo que hace es que resuelve también, insta por medio de ese gabinete a que situaciones de emergencia y de urgencia que ponen en riesgo la vida de los niños, el Estado tiene que actuar de forma rápida. 2 preguntas más a propósito de un proyecto que es largo y que tiene algunos pasajes bastante técnicos, no vamos a poder abarcarlo completo, pero 2 preguntas antes de ir después a alguna conclusión. Presupuesto. El proyecto establece que el presupuesto asignado a temas de primera infancia, infancia y adolescencia se regirá por los principios de no regresividad y progresividad. Claro. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Porque palabras simples es el miedo que tienen las sectoriales hoy, ¿no? Educación, salud, políticas sociales, aunque se les recorte presupuesto en función de una cosa. No, al contrario. Este proyecto no va a implicar eso. No va a implicar eso, pero sí tiene progresividad. Vamos a tener que ir viendo, analizando cómo se diseña el presupuesto nacional, donde sí tenemos que ir progresivamente aumentándolo, porque no hay duda que en algún momento también vamos a tener que ir aumentando esto. Y otra pregunta, esto ya fue mencionado al pasar, pero me gustaría que usted de nuevo
explicara. El artículo 18 crea el Cuadro de Mando Nacional Integral de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. El término puede resultar un poco sorprendente para los oyentes. Cuadro de Mando Nacional. Eso, a ver, ¿qué es? El cuadro de mando nacional, que quizás es un término que sorprende un poco militarizado, sí, capaz que usted se refiere, sí, pero para nosotros es clave, ¿no? Va por otro lado de que el país es clave que tenga un sistema de información integrado que detecte situaciones de riesgo, permita acciones de forma rápida y podamos tener esta trazabilidad que hoy decimos que tiene el sistema vacuno, pero no tiene cada persona que va a una oficina del Estado con su trámite empieza de cero. Es, digamos, el tablero de control. Es el tablero de control. El tablero de control de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia. Exactamente. Entonces, eso es lo que permite que a su vez permita evaluar que las metas sean cumplidas, ¿entiende? Porque otra cosa que pasa es que uno asigna recursos, y bueno, el OPP ha tenido un rol muy importante en la generación de indicadores, pero yo he ocupado lugares y sé a veces esos indicadores no refieren la viabilidad 100% del cumplimiento de las metas, o tenemos metas parciales. Esto obliga a tener sistemas de indicadores que posibiliten el seguimiento de las metas comprometidas en esa estrategia nacional única en el cual el Estado se va a tener que regir independientemente de que alguien esté presidiendo, siendo ministro de la sectorial D, y haga con evaluación de resultados, porque ¿qué político, qué persona ustedes escuchan que diga que no le importa la infancia? Ninguno. El tema está, ¿cuánto hacemos? ¿Cuánto presupuesto designamos y qué eficiencia y eficacia tengamos que ese presupuesto le estemos cambiando la vida a las familias con niños y adolescentes? Enseguida completamos la entrevista con la doctora Cristina Lustenberg. Estamos en el final de la entrevista esta mañana con la diputada Cristina Lustenberg del sector PAR, Frente Amplio, médica pediatra, ex subsecretaria de Salud Pública, que ha venido impulsando este proyecto de ley que ahora ha tenido un avance importante en la Cámara de Representantes a nivel de comisión. El proyecto que reorganiza las políticas sobre primera infancia, infancia y adolescencia en busca de mayor eficiencia. Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, así se titula el texto. Preguntan desde la audiencia si va a estar disponible en nuestra web. Sí, como siempre hacemos, ¿no? Cuando publiquemos la entrevista en audio y en video dentro de un rato, ahí en esa página ustedes también tendrán el texto del proyecto. ¿Qué más? Bueno, tengo cantidad de mensajes de oyentes que saludan su iniciativa a partir de experiencias propias, ¿no? El WhatsApp lo tengo saturado de malas experiencias, digamos, ¿no? De dolorosas experiencias, a partir de las cuales, bueno, está la esperanza de que un proyecto como este logre cambios, ¿no? Y ahí quería preguntarle justamente un par de cosas para terminar. Si este proyecto se aprueba este año, supongamos que se apruebe este año, ¿no? En la Cámara es en los próximos días, ¿cuándo será? Bueno, en la Cámara estamos, por suerte, con muy buena disposición de los legisladores, del presidente de la Cámara hoy, el diputado por el Partido Nacional, Sebastián Andújar, de resolverlo rápidamente en el Pleno, la vicepresidenta de la República y los coordinadores de bancada en el Senado, por más que tiene otro trámite en el Senado, de que ojalá este año lo podamos aprobar, para que se reglamente el año próximo, porque... Bueno, esa era la duda. ¿Cuándo es que un proyecto como este empieza a mostrar resultados? Y bueno, yo creo que cuando se reglamenta es cuando empieza a mostrar resultados. Y es prioridad que rápidamente nosotros, ya que hemos pasado todos estos años de discusión, que lo aprobemos en ambas cámaras para que rápidamente se pueda reglamentar y paulatinamente a organizar el Estado y cambiar esas situaciones dramáticas que me las imagino, porque las vivencio hace 30 años y acompañando a las familias en todas estas migraciones que tienen a través del Estado, la no conjunción de lo público y lo privado. Entonces cada familia que va a una institución privada no sabe lo que el Estado también está por el otro lado. O sea, de verdad esas vivencias deben ser que tú estás recibiendo, que usted está recibiendo, Emiliano, a través del WhatsApp. No es más que lo que está sucediendo hoy. Entonces esta ley es importante que se termine de legislar con mucho apoyo de los legisladores de todo el sistema político, porque eso es importante,
que sea una ley con el apoyo de todo el sistema político, porque después, en el próximo presupuesto nacional, gobierne quien gobierne, ahí también se juega mucho, porque ahí vamos a ver dónde está la superposición de recursos y dónde realmente faltan recursos para asignar en el próximo presupuesto nacional. Y la última pregunta, cuando preparaba esta entrevista este fin de semana, cuando revisaba antecedentes, cuando leía el proyecto de ley y su exposición de motivos, lo primero que me saltó fue: acá hay evaluación de una política o de unas políticas. Hay detrás de este proyecto una evaluación, digamos, disconforme con el impacto de las políticas dirigidas, en este caso, a niñez y adolescencia. Alguien decidió bajar la pelota al piso y preguntarse si se estaba trabajando de manera adecuada en esta materia. Y a partir del diagnóstico aparece una propuesta de reestructura. ¿En cuántos otros sectores del Estado habrá este tipo de gorduras, ineficiencias de las que estamos hablando en este caso? Yo creo que hay en muchas áreas que hay esta ineficiencia. Por ejemplo, el desarrollo en la matriz energética ha sido un ejemplo de política que se revisó y se dio un paso cualitativo, ¿no? Yo creo que el Estado uruguayo debe revisar sus prácticas. Por suerte, el país tiene un Estado robusto que garantiza derechos garantizados desde la Constitución, que cada gobierno le da su impronta de acuerdo a la robustez o no que tiene el Estado como garante de derechos. Ahora, yo creo que ejemplos están hoy a la vista, como lo que pasa con el agua, que es verdad que el gobierno debería tomar medidas más activas, o cuando esto se fue advirtiendo por parte, nos falta escuchar más a técnicos con formación universitaria que tiene nuestro país en diferentes áreas, para tomar medidas cuando uno gobierna, se hace cargo para resolver los problemas que tiene el país. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con antes, y por eso este proyecto de ley que reforma el Estado en función de las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, aplica a otras políticas que el Estado debe revisar con una mirada más desarrollista, rever qué cosas funcionaron, qué cosas hoy estamos haciendo uso ineficiente de los recursos y qué cosas hoy no nos estamos adecuando para el mundo que se viene. Un ejemplo es la inversión en ciencia y tecnología. Bueno, el Uruguay tiene un déficit en esto. Entonces, no es hora de que revisemos la cantidad de organizaciones instituciones que el Estado tiene de forma fragmentada en ciencia y tecnología y tengamos una inversión con una institucionalidad más robusta. Bueno, es hora de que el Estado uruguayo se reorganice en un país tan chico y podamos tener quizás el ejemplo de los nórdicos, que tienen estados de bienestar, pero con estados robustos, pero con estados que no solamente es la asignación y el aporte tributario, sino que tiene mecanismos de monitoreo y evaluación, que la plata que se invierte por parte de los contribuyentes y del propio Estado de Rentas Generales está impactando en la vida de las personas o en el desarrollo del país. Uh-huh. Queda entonces abierto un camino más amplio todavía, ¿no? Un camino más amplio. Diputada Cristina Lustenberg, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar del tema, no sé, en las próximas semanas, en la medida que el proyecto vaya dando sus pasos, ¿le parece? Muchas gracias a usted.